por pereza, por pues no querer. Entonces tal vez sabes que Dios está llamándote a ser religioso, pero pues quieres casarte porque no quieres hacer más sacrificio. Vas a tener un matrimonio muy difícil, porque Dios tal vez no te hizo para eso. Entonces no vas a tener todas las gracias, digamos, para ese estado. Va a ser más difícil. O igual, si tienes vocación de casarte y no insistes, no, es que, pero que difícil tener una familia y yo quiero ser más de un convento, es menos complicado. Entonces va a ser difícil, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios para incluir ahí, pues son las vocaciones, ¿no? Si Dios te llama al desierto, ahí está al camino de santidad, ¿no? Si Dios te llama, pues al apostolado, pues ahí esa es la voluntad de Dios. Que a veces, pues, incluso, ¿no? Se nota a veces una madre de familia, ¿no? Pero pues no va bien en su matrimonio, y en vez de trabajar en eso, pues nomás deja a su esposo, se dedica como si fuera monjita del templo, ¿no? Pues todos deben tener así las visitas y prácticas y misas, ¿verdad? Pero hasta el punto que, de modo que deje a su familia y no atiende a sus hijos, no atiende a su marido, está cumpliendo con la voluntad de Dios, estando en el templo, pues no. Entonces hay que cumplir con todos los deberes de nuestro estado de vida, ¿no? Entonces, entonces eso fue la primera parte en que consiste la santidad. Luego hablamos del llamamiento universal a la santidad. Todos somos llamados a ser santos. Estaba dando una plática el otro día y cuando mencioné una santa madre de familia, me dijo, era madre de familia y santa. Yo pensaba que santos eran nomás como ustedes o religiosos. ¿Cómo era santa y madre de familia? Así me dijo, ¿no? Como sinceramente. Ok, bueno. Son buenas preguntas porque me doy cuenta que tal vez estoy hablando de cosas. También a una amiga yo le dije, pues, hay que intentar ser santo, y me dice, pues yo no quiero ser monjita. Sí. Digo, pero no tienes que ser monjita, nomás ser santa. Pero no, yo convento si eso no. Yo que no tiene sí. que ser. Entonces hablamos de la vida religiosa como el camino más perfecto para lograr la santidad, porque uno recibe los medios, ¿verdad?, más eficaces, digamos, que son pues los votos, que dan valor a todas sus acciones porque hace una consagración de toda su persona, de su propia voluntad, ¿no?, como un holocausto, ¿no? Y eso se ofrece a Dios, cada acción, ¿no?, que se hace, se realiza por la obediencia, ¿no? Y quita las tentaciones del mundo, ¿no? De los votos de castidad, obediencia y pobreza, pues que son las tentaciones más grandes, sino la lujuria, la codicia y la soberbia. Entonces haces un compromiso definitivo, ¿no?, a seguir un camino de mortificar esos deseos, ¿no?, llegar a la santidad. Pero sin embargo, incluso los casados tienen que practicar la castidad según su estado, no como célibes, pero sin embargo tienen que tener todas las virtudes, una pobreza del espíritu igual, y un espíritu de sacrificio de su propia voluntad, y a veces aún más exigente en el matrimonio. Me acuerdo, ¿no?, visitando a mi amigo, como éramos, él estaba pensando en la vida religiosa también, en la universidad, ya estaba decidido yo, y entonces por fin decidió casarse, pero con buenas intenciones, ¿no?, para ser santos, para tener una familia santa, muchos hijos. Entonces cuando le visitaba cada año de vacaciones, pues ya iban llegando los niños, ¿no? Entonces vi que tenía una vida de sacrificio perpetuo, ¿no? Pensaba, nunca hace su propia voluntad, ¿no? O la mujer quiere eso, o el niño. Pero a mí me pareció, esa es una escuela de santidad. No les falta
medios para ser santos, ¿verdad? Porque Dios les pide tantos sacrificios en cada momento, ¿no? Y si está la entrega, pues van santificándose. Eso vemos, ¿no? Hablando con la gente mayor aquí, que tuvieran 10 hijos, 2 hijos, con pocos recursos, tienen un carácter y una forma de ser tan virtuosa, ¿no? Tan respetuosa, que ya lo vemos, ¿no? Tanto, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se santificaron así? Pues por dedicarse a su familia, ¿no? No más falta un seminario para prepararse para esos sacrificios, ¿no? En serio, porque como es la vida de oración, ¿no? Si tenemos la mente de Cristo puesta, si estamos bien, como yo estaba en los seminarios, estaba inmerso en la meditación cada día, y entonces les visitaba, bueno, vamos a la misa tradicional que está como 2 horas, entonces vamos, estaba la niña tan inquieta, gritando casi todo el camino, ¿no? Y yo decía, no, es que está gritando para Dios, ¿no? Porque al fondo de su alma quiere ver a Dios para estar satisfecho, ¿no? Entonces hay que meditarlo, ¿no? Esos gritos estamos en un valle de lágrimas, quiero ver a Dios, como de las almas del purgatorio. Así pensaba yo, ¿no? Pensando nomás eso. ¿Cómo meditar y hacer ese momento más espiritual, ¿no? Pero si uno no tiene los hábitos de meditación, es nomás ruido y se pierde la paciencia, ¿no? Entonces, preparándose con la oración. Lo digo a las mamás también, ¿no? Si tomamos en serio y sentimos y vivimos, ¿no? Que somos templos de Dios y Dios habita en nuestra alma, no hay un momento más alegre y más divino, ¿no? Que un bautismo. Entonces, siempre me gusta pues, tener un bebé después, porque es un sagrado. Ahí está Dios en su alma. Entonces, y pensar un consuelo para las mamás, ¿no? Cuando se levanten a atender a sus niños, ¿verdad? Que no pueden dormir en la noche, pues van a hacer su hora santa, ¿no? Entonces, si pueden enfocar en estos misterios divinos que están presentes, ¿no? Entonces, pero lo que necesita entonces es la formación. Entonces, qué importante, ¿no? El tiempo de preparación para casarse, pues y toda la vida, ¿no? Como una preparación para lograr la santidad. Entonces, la santidad, el llamamiento universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Y porque Dios da los medios, entonces la clave ahí fue de que Dios da los medios para ser santo. Si piensas que solamente consiste en la vida religiosa, entonces yo no puedo ser santo porque no puedo ser religioso. Es la conclusión. No quiero ir al convento. Entonces, ¿cómo voy a ser santo en el mundo? Pero vimos que la santidad consiste en la caridad, ¿no? Entonces todos podemos practicar la caridad, ¿no? Igual en el mundo. Pues hay, de hecho, más oportunidad. Porque hay una falsa piedad también, que no más busca a Dios en la oración y que no se manifiesta en la caridad hacia el prójimo. Por eso la vida de ermitaño es muy especial y excepcional, porque no se desarrollan las virtudes, como la paciencia. Hay muchas virtudes que no se desarrollan o son más difíciles de desarrollar si no hay gente alrededor. Eres generoso, pues si vives solo, pues ¿cómo vamos a saber? Me acuerdo un hombre, ¿no? Sumamente piadoso, ni sabía de qué acusarse en la confesión. Nadie podía contarlo. Toda su familia se ha ido. Y cuando no estaba su familia, era súper santo, según él. Pero cuando regresaba a su familia, pues no, luego tenía muchos pecados de confesar. ¿Verdad? Entonces no era santidad, sino la falta de prueba. Y cuando estaba la prueba, pues se vio que no tenía mucha santidad, ¿no? Por su forma de ser. Entonces ese es me acuerdo de un fraile que me comentó eso también, que unos tan piadosos en la capilla, de tanta oración, tan recogido,
pero saliendo para el recreo, tan groseros, tan impacientes. Muchas veces se ve la virtud en el campo de fútbol, ¿no? En serio, en el deporte, ¿no? En la comunidad, porque ahí están las pasiones, ¿verdad? A todo dar. Entonces, jugando, puedes controlar tus pasiones en ese momento. En eso se ve la virtud, ¿no? Alguien te ofende, alguien te hace falta, una falta, ¿y cómo reaccionas? ¿Sigues imitando a Cristo o eso es nomás para la capilla? Entonces se nota. Santa Teresa, por ende, cuando cuando le preguntaban a sus hermanas si estaban pues, avanzando en la santidad, ella describió tan claramente, detalladamente, pues los castillos y niveles morales interiores, ¿no? Y describiendo, pero decía, no se puede juzgar nomás según una descripción de qué sientes en la oración, sino cómo tratas a tu prójimo en el convento. Entonces, eres más generosa, más paciente, más amable, más caritativa, más generosa, más humilde, aguantas mejor los sacrificios y insultos de los demás, ¿o no? Eso es una prueba mejor, más clara, ¿no? Entonces, tenemos todos los medios de santidad porque tenemos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Todas las virtudes infusas. ¿Qué son las virtudes que nos santifican? Que son como los principios, digamos, de la vida de santidad. Principalmente son las virtudes que nos relacionan directamente con Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, esas son las virtudes teologales, Dios. Entonces, que tocan directamente a Dios. Cuando hablamos de la fortaleza, la templanza, trata de las cosas creadas para poner la medida de la recta razón, ¿no? Entonces, y por eso hay exceso o defecto, ¿no? En cuanto a la comida, ¿no? Yo puedo comer demasiado, se va creciendo la papada, o demasiado, o si como menos que debo de comer, de modo que no puedo mantener mi salud, también es pecado. Entonces, decimos en medio, ¿no? Virtus stat, ¿verdad? En el medio, ¿no? Entonces, y según la razón, según las circunstancias, ¿verdad? Porque yo como más flaquito, como Isaac, ¿no?